definido qué es el azúcar, qué es un endulcorante. De repente alguno se anima a definir qué es un endulcorante por ahí. ¿Alguien de la clase? Está muy callado. Bueno, pues yo tengo una lista por acá. Vamos a preguntar. A ver. Ujú. Vamos a ir a la lista. Ok. Es un glucósido. Puntual y concreto. Perfecto. Está excelente. Buenísimo. Buenísimo. Justo tenía la lista en la mano. Perfecto. Entonces, podemos saber de que un glúcido no es igual a un glucósido, ¿ya? Eh, Como tal, el endulcorante, pues además de tener un pequeño porcentaje de sacarosa, contiene pues 200 a 300 sustancias químicas que le dan el poder endulzante con potencia en comparación a la sacarosa. ¿Ya? Algo interesante en el proceso del azúcar o de la materia prima es que cuando uno habla de una producción, tiene que hablar de variedad, ¿ya? En cualquier proceso, ya sea del rubro agrícola, ya sea de la soya, maíz, eh, o rubro alimenticio que procese algún tipo de ítem de origen, perdón, puro de la tierra, como comentaba, soya, arroz, por ejemplo, de repente sorgo, habíamos hablado, la remolacha, la caña, etcétera. Tenemos que hablar de variedades. Cuando estamos nosotros en un proceso de fabricación, la variedad como tal hace referencia al tipo específico de la planta, ya que ha sido analizada y estudiada para su uso comercial. La finalidad de sacar diferentes variedades es de poder tener un mejor aprovechamiento de esta caña o de este material. ¿Ya? En Santa Cruz, hasta el año 2019, las variedades más usadas eran las que podemos ver a continuación. Esas simbologías son representadas según el tipo de estación experimental que se maneja. Por ejemplo, usted a continuación ve algunas estaciones experimentales que son sitios donde el ambiente tiene un objeto de control. ¿A qué voy con eso? Se pueden controlar las variables dentro de este sitio acopiado, ¿ya? No todas las variables se pueden controlar, pero sí se pueden controlar la temperatura, por ejemplo, se puede controlar la humedad, de cierto modo, de repente las plagas también se puede controlar. Entonces, el ingenio azucarero Guavirá, por ejemplo, tiene su centro de investigación, ¿ok? Y trabajan de la mano con el Centro de Investigación Tecnológica y de Transferencia de la Caña de Azúcar, ¿ya? Esta estación experimental es donde se obtienen o siguen evaluando nuevas variedades. ¿Cuándo una variedad es aceptada? Pues cuando cumple las siguientes especificaciones, ¿ya? Por ejemplo, tiene que tener un buen potencial de germinación, ¿ya? O sea, debe ser de fácil crecimiento, voy a decirlo así, ¿ya? Debe tener un buen follaje. Cuando decimos follaje, estamos haciendo referencia a la parte de las hojas, de la parte superior, por donde, en efecto, las materias o las plantas absorben los nutrientes. Dígase que a los sembradíos, como la soya, como la caña o cualquier otro material, se le proporciona algún tipo de riego con fertilizante, ya sea de complemento orgánico o inorgánico. ¿Qué otra característica debe tener para ser aceptada dentro de esta estación experimental? Debe tener resistencia a las enfermedades, ¿ya? Del país, ojo, ¿no? Valga la aclaración. Dependiendo del tipo de país existen pues diferentes tipos de enfermedades. En algunos casos son insectos, en algunos casos pues llegan a ser hongos los que afectan a las plantas. Entonces, dependiendo del tipo de patología, voy a decirlo así, o de resistencia al crecimiento, eh, se debe tomar las medidas adecuadas. Y pues para eso es que se usa
fertilizantes o de cierto modo algunos insecticidas, fungicidas o cualquier otro producto de carácter agrícola, ¿no? Es por eso que ustedes van a escuchar por ahí que dicen, no, uy, no, esas plantas tienen puros químicos. No está mal, claro que no, porque de cierto modo las plantas necesitan de eso. Claro que sí, las plantas se llevan también de esos químicos y nosotros los consumimos. Pero la FAO, ya, que llega a ser una norma internacional ya para la alimentación y la agricultura, comenta de que las cantidades que se consumen o que quedan en las plantas son bajas, de manera que no afecta al desarrollo nuestro como persona, ¿ya? Con la salvedad de que debe haber pues excepciones, ¿no? Tiene que haber excepciones porque no todos somos iguales. Tiene que presentar un alto potencial de rendimiento, es decir, tiene que producir una cantidad considerable de azúcar para que pueda catalogarse como una variedad eficiente. Entonces, cuando usted ve esta parte que dice alto potencial de rendimiento, va a notar de que sí o sí precisa ver crecer a esa caña y para eso se ocupan las estaciones experimentales. ¿Ok? Otro punto que debe tener una buena variedad es la adaptabilidad a los diferentes suelos y climas de áreas cañeras del país. Usualmente, cuando uno siembra caña, no todo el territorio está disponible para la siembra. Me he topado que hay gran parte de territorios, por ejemplo, que lo manejan las comunidades. Y por más de que usted vaya de repente a querer negociar alguna siembra, existe una resistencia por parte de los comunarios, ¿ya? Existe resistencia. Entonces, los sitios para la siembra de caña son limitados en cualquier país, ya de manera también que se pueda cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la caña, escoger o la variedad como tal, debe tener la capacidad de producir ya igual o casi similar el rendimiento en los diferentes tipos de suelo, o sea, debe ser capaz de crecer. ¿Ok? Y debe tener buenos hábitos de crecimiento, es decir, que debe crecer sin problema alguno, ¿no? Me estaba olvidando. ¿Quieren que graben la clase o alguno de ustedes ya la está grabando de repente? Si se puede, ingeniero, grábela usted. Vamos a grabar, ¿listo? Permítanme un momento. Vamos a grabarla, ¿listo? Recording in progress. Bueno. Bueno, estamos justamente en este punto y estábamos comentando acerca de los hábitos de crecimiento, es decir, que debe tener la capacidad de crecer con normalidad, ¿ok? Esto significa que en el periodo que transcurren los días, la planta o la caña como tal debe crecer sin problema o resistencia a su crecimiento. Y ustedes se van a dar cuenta que esta parte, o este punto 6, está ligado bastante al tema de la resistencia a enfermedades, ¿no? Bueno, algo interesante de todo esto es que una vez nosotros, como industria, o no, es importante saber el tipo de variedad, porque cuando usted hace la recepción de la materia prima, le deben indicar el tipo de variedad. Cada industria, de manera interna, maneja formularios de recepción de materias primas, en los cuales se especifica el chofer, el tipo de variedad y otros datos de interés para la empresa. Entonces es importante saber los tipos de variedad que maneja la propia empresa. ¿Ok? Lo primero que van a hacer ustedes, o le van a hacer a ustedes cuando usted vaya a una industria azucarera, o sea, cualquier empresa del sector industrial, es darle una inducción.
le van a entregar todas las herramientas necesarias para cumplir su trabajo. Eso sí cuenta con excelente suerte, pero si está de mala, simplemente lo van a agarrar y lo van a poner y le van a decir, usted ya sabe qué hacer, ¿no? Así que mucho cuidado con mentir en su currículum, ¿listo? Mucho cuidado, ¿ya? Así que, de ser el caso segundo, aproveche las oportunidades negativas para poder darse a conocer como profesional. Una vez logra surgir en ese punto, ya no lo para nadie, eso sí se lo aseguro, ya no lo para nadie y usted se vuelve un profesional difícil de reemplazar, ¿ya? Bueno, siguiendo la temática de estudio, este, les había comentado que durante la recepción uno sabe eh, y debe tener conocimiento del tipo de variedad que se va a recoger. ¿Ok? Existen otras variables además que se deben analizar y se deben prestar atención durante la recepción de la materia prima. Dígase que todo esto de lo que estamos hablando llegan a ser las especificaciones de las materias primas, porque da el caso de que el mismo ingenio tiene sus áreas de siembra, pero también se da el caso de que existen terceros que siembran la caña y la venden a los ingenios azucareros, que es lo que usualmente se ve con mayoría. Entonces usted debe saber cuáles son las especificaciones para su recepción. ¿Ok? Entonces, dentro de esto está la maduración, ¿ya? Cuando nosotros recibimos la caña debemos estar seguros de que ésta se encuentra óptima para el proceso de obtención de azúcar, ¿ya? Entonces, la madurez de la caña en un campo de siembra puede ser rápida o lenta. Va a depender de qué, de la edad de la caña, de la variedad, el clima y algunos agentes maduradores. Usualmente son productos hormonales que facilitan o aceleran el crecimiento. Bueno, hay una variable puntual que define e indica cuándo es que la caña como tal se encuentra óptima para la cosecha, ¿ya? Y esto se hace mediante el análisis del jugo de caña. ¿Listo? Y hay una variable que se utiliza para medir este factor. ¿Listo? Para la aclaración, este es el factor predominante, pero la variable dentro de este factor, ojo, ¿no? Porque hay otros factores, hay otras variables también dentro del jugo de caña. La variable de interés aquí, dentro de este factor predominante, son los grados Brix. ¿Alguna vez han escuchado acerca de los grados Brix? ¿Alguno se anima de repente a definirlo? ¿Qué dice José Adrián Ruiz? ¿Te había escuchado acerca de los grados Brix? Sí, si no me equivoco, miden la cantidad de azúcar. Ya, cerca, cerca, bastante cerca. Está bien, bastante cerca. Ya, está bien. Sí, no, pero está bien. Ya, ¿alguien más que haya escuchado los grados Brix de repente? Miden la cantidad total de sacarosa disuelta. Ya, está bien. Sí, Sólidos disueltos de un líquido. exacto. Ese es el concepto correcto, por así decirlo. Está bien el tema de la cantidad de azúcar, está perfecto. Podría decirse que es la cantidad de azúcar al inicio del proceso, cuando es recepcionado. Sin embargo, la definición correcta para globalizarlo en cualquier proceso es la cantidad de sólidos totales disueltos o solubles, ¿ya? En el jugo de caña. ¿Ok? Entonces, sólidos totales. Y aquí pues pueden existir pues bastante sólidos totales, pero el factor predominante usualmente llega a ser la sacarosa. Pero se usa otra variable que vamos a ver a continuación para poder medir la cantidad de sacarosa. Y en breve les comento por qué es que aparece esa variable. Si de repente ya los grados Brix podría darme un índice próximo al tema de saber cuánta azúcar hay, digamos, ¿no? Pero vámonos al punto de la maduración.
¿Cómo sé que realmente esto está maduro? He acotado lo siguiente: cuando la variación entre las partes es mínima, ¿ya? Y alcanza un grado Brix, ¿ya? Igual o superior a 18, ¿ok? Es que se puede ejecutar la cosecha, ¿ok? Entonces, ojo, préstele mucha atención a este valor, igual o superior a 18. Usted, cuando haga la recepción de cualquier tipo de material de caña, debe exigirle al proveedor que le muestre cuál es la medida. De cierto modo, el proveedor le va a dar una información, pero usted, como tiene un laboratorio de control de calidad, debe proporcionar una muestra a su laboratorio para que ellos validen esta información. Porque de repente, pues, se la charlan, ¿no? Y su proceso no va a ser tan bueno y para afuera. Ya les vuelvo a recalcar que en una industria, más allá de la parte académica, lo que interesa es que usted, como profesional, dé resultado, dé resultado, ¿ya? Y les pongo un ejemplo, haciendo un paréntesis a todo esto. Yo estoy en una industria y tengo un problema eléctrico, ¿listo? Tengo un problema eléctrico. Tengo un técnico y tengo un ingeniero. El ingeniero de repente me dice, no, pucha, tenemos este problema técnico, lo voy a analizar y mañana vamos a saber qué solución le damos. Sin embargo, el técnico va inmediatamente y hurga y empieza a darle solución por aquí. De repente eh, quema un cable, pero lo soluciona ese mismo día, ¿ya? ¿Qué se ganó? Se ganó tiempo, y el tiempo es dinero para una industria. Entonces, por eso es que hacíamos los ejercicios pasados, para que usted tenga la capacidad de poder dar respuestas veloces para allá. Evidentemente, por respeto, la gente le va a decir, bueno, está bien, no pasa nada, pero mientras usted sea más atrevido, voy a decirlo así, usted va a presentar resultados más óptimos y agradables para la gerencia como tal. Y tarde o temprano se dan cuenta, ¿ya? Eso se los puedo garantizar desde el punto de vista de un profesional joven, ¿ya? Le estoy contando problemas que yo he visto, cómo se afronta cada situación. Bueno, ya sabiendo este detalle de acá, vamos a seguir, ¿ok? Habíamos visto el tema, habíamos mencionado la palabra de los grados BRICS, ¿no es cierto? Qué increíble. Este, los grados BRICS habíamos comentado de que son los sólidos totales solubles o disueltos de la primera, ojo, ¿no? Primera fase de procesamiento del jugo en el ingenio, ¿ya? Para esta medida se usa un refractómetro o un brixómetro, que es un instrumento que mide este índice o estos grados BRICS, ¿ya? A continuación van a ver una imagen estándar. Sin embargo, valga la aclaración, cada laboratorio maneja su propio instrumento, dependiendo el tipo de marca, dependiendo el país de procedencia, dependiendo quién lo haya fabricado, dependiendo quién estaba de turno, va a presentar un tipo diferente de modalidad de manejo. Así que no se asuste, no se preocupe cuando esté en la industria y no sepa manejar un instrumento. Lo peor que puede decir usted como ingeniero es que no sabe usarlo, ¿ya? Lo primero que tiene que hacer inmediatamente, si está en una empresa grande, es pedir el procedimiento, ojo, anótelo si quiere, esto como consejo, del manejo de uso de todos los laboratorios de la empresa. Tienen que haber procedimientos, porque si no, un profesional se vuelve, ¿cómo se puede decir? Irreemplazable, digamos, ¿no? La empresa tiene que asegurarse de que si lo votan a ese profesional, alguien va a venir y lo puede reemplazar con facilidad, ¿ya? Por eso es la insistencia tanta en que cuando hay un problema traten de solucionarlo si se puede ya, no esperen otro día, ¿listo? Sean arriesgados, decididos, pero tomen decisiones, ¿ok? Entonces, pidan procedimientos, les tienen que dar, ¿ok? De no haber, use la bibliografía, use YouTube, Internet, pero averigüe, usted con la experiencia que ya tiene en el laboratorio, el manejo y los cuidados, le garantizo que con facilidad va a poder adaptarse al manejo de cualquier equipo de laboratorio, ¿ya? Sin embargo, si usted cuenta con alguien que lo capacite, es mucho mejor, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo representamos los grados BRICS? 50 grados BRICS es igual, por ejemplo, a 50 gramos de sólidos totales disueltos,
a 100 gramos de líquido o jugo de caña como tal. ¿Listo? Entonces, es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Simplemente es un porcentaje, si usted se ha dado cuenta, no es más que eso. ¿Ya? Un momento. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Siguen No, ingeniero. despiertos de repente o ya se durmieron? Seguimos despiertos. Buenísimo, qué bueno, excelente. ¿Ya? Bueno, lo que me interesa de este curso, muchachos, es que podamos entender qué se necesita para poder entrar a la recepción de materia prima del proceso azucarero. ¿Ya? No vea esto algo difícil, no vea algo que solamente es de los dioses o de los que tienen 10 años de experiencia, no. Usted, una gran ventaja que usted tiene como profesional joven es que usted tiene el tiempo suficiente y tiene las ganas, ¿ya?, de poder explotarse a sí mismo y aprender. ¿Ok? ¿A qué voy con todo esto? No es lo mismo que usted se trasnoche hoy hasta las 3 de la mañana que una persona de 40 años se trasnoche hasta las 3 de la mañana. Usted lleva mucha ventaja sobre eso. ¿Ok? Entonces, use esas herramientas o esas virtudes que usted tiene para sobresalir en cualquier campo laboral. Bueno, les estaba comentando acerca de la otra variable que está dentro de lo que viene a ser este proceso de calidad o de control durante la recepción de materias primas. Pero usualmente esta variable se la mide o bien en el camino del proceso en cierto punto o al final, ¿ya? O al final. Esta variable se le llama porcentaje de polarización o POL, que seguramente la habrá visto por algún punto. Entonces, de repente, fíjese la definición. Mide la cantidad de sacarosa presente en el jugo de caña. Pero entonces, ¿para qué los grados Brix? ¿No es cierto? ¿Para qué? ¿Qué onda? Con complicarse la vida y poner dos variables, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? No son lo mismo, pero son próximos, ¿ya? Experimentalmente se ha encontrado, ojo, no valga la aclaración bibliográfica de los libros, ya, que cuando uno habla de grados Brix, ya, podemos acercarnos a la cantidad exacta que hay de sacarosa, podemos acercarnos. Sin embargo, ¿ok? Cuando hablamos de polarización, ya estamos hablando de la polaridad que tiene como tal el azúcar, ¿listo? Entonces, o la sacarosa o los azúcares como tal, como quiera llamarlo. Entonces, se ha encontrado que esa polaridad se puede medir. Entonces, dígase que ese porcentaje o esa polaridad llega a ser mucho más cercana al porcentaje o al contenido de sacarosa en comparación de los grados Brix. Entonces, desde ahí es que se habla que los grados Brix va a ser simplemente de forma genérica expresada como sólidos totales disueltos. En algunos casos lo vamos a ver como sacarosa, siempre y cuando haga la aclaración de eso, ¿ya? Pero en gran parte vamos a hablar del porcentaje de polarización o POL. En una industria, dependiendo del ingeniero que esté manejando el proceso, usted se tiene que adaptar a la terminología que él usa o de repente enseñarle. Porque hay gente lamentablemente profesional que es dura para que le corrija, pero así de dura, dura, dura. Creo que todavía es más fácil enseñarle a una pared que enseñarle a esa persona, ¿ya? O sea, si de repente él aprendió que el cielo es verde porque sí, el cielo va a ser verde, ¿ya? ¿A qué voy? Entonces, lo que me interesa es que usted conozca la correcta definición de todo esto, ¿ya? Sin embargo, usted cuando vaya a una industria azucarera, pida y ese porcentaje, pregunte, ¿en qué se mide? ¿Cuáles son sus unidades? Dependiendo qué unidades le dé, entonces usted va a decir, ah, ya, esto hace referencia a esto de acá. Ya, listo, para que usted lo coloque en su informe o de repente tenga otro tipo de comunicación o desde usted empiece el cambio empresarial, ¿ya? En esa empresa o en ese sector de proceso. ¿Ok?
Por ejemplo, una experiencia mía que yo les cuento como tal, digamos, ¿no? Estaba yo en una empresa de formulación y sucede que el jefe de producción decía, ¿no? Que 20 litros son 20 kilos, ¿ya? Y su referencia era así para todos los productos, ¿ya? Valga la aclaración de que pues ya con eso uno se da cuenta que no había un sistema muy eficiente de control. Entonces, vean que para él, por 14 años, eso fue así. 14 años. ¿Se imaginan la plata que perdió esa empresa? No, terrible. ¿Ya? Entonces, es importante conocer los conceptos o de repente saber usarlos. ¿Ya? Porque a veces en las pequeñas diferencias están las cosas más extraordinarias. ¿Ok? Podemos ver aquí a continuación una pequeña tabla donde, si bien se acuerda, habíamos dicho que la cantidad de sacarosa que se puede sacar de la caña, ¿cuál era el rango que dábamos? De 10 a 15, si no me equivoco, ¿no es cierto? O si no era de 11 a 15, por ahí. Usted se va a acordar. Y fíjese el porcentaje de polarización. Fíjese, fíjese. ¿Sí ve? Este es un indicador semanal, por ejemplo. Y va a ver que todo oscila, ¿ya? Todo oscila entre esos valores. Y el promedio es más que todo 12,48 y esas cosas, ¿ya? Pueda poder ver valores numéricos y en efecto está dentro de ese rango de 10 a 12. Ahora usted va a ver el tema de dos líneas, ¿no es cierto? Entonces usualmente siempre manejan un dato real y una referencia o usualmente manejan dos tipos de análisis para ver cómo se va comportando o le hacen el análisis a dos lotes diferentes, dependiendo la capacidad que tiene el proceso de producción. Ya, aquí. Conceptos clave, muchachos. Póngale cuidado a todo esto, porque es lo que va a ver cuando usted vaya a una industria azucarera y es lo que toca aprenderse de memoria, ¿ya? O de repente no de memoria, pero saber el significado o el uso, ¿ya? Hay docentes, usted se habrá topado, o hay personas que dicen, no, eh, la definición es tal cual como yo la dije, digamos, ¿no? Sin embargo, existen otras alternativas de definición. Entonces es importante que nosotros sepamos dar definiciones lo más próximo a la práctica. Entonces, por ejemplo, el pol de la caña es la sacarosa en la caña, suficiente. Grado Brix, porcentaje de sólido soluble, ¿ya? Grado de polarización, ya el porcentaje de sólido soluble, sumatoria de azúcares, ¿no? Ojo, ¿no? En un material azucarado, ¿ya? Y fíjense la aclaración, el parámetro de polarización se equipara al contenido de sacarosa, ¿ya? Hay una diferencia con lo que viene a ser los grados Brix. La pureza, técnicamente, fíjese, es un balance de materia. Consulto, ¿han visto en alguna materia balance de materia? ¿Sí? Sí, Perfecto, está bien. Justamente preguntaba para ver si me mentían o no, ¿ya? Entonces, véanse que aquí es simplemente un balance de materia. Esa es técnicamente la fórmula, ¿no? Fíjese, polarización sacarosa. Brix es el total técnicamente o va relacionado a los sólidos solubles, ¿no? Entonces, fíjese, con eso sabemos la pureza, ¿no? Que hay en un lote como tal. Y hay un término interesante, los azúcares reductores, ¿ya? Son azúcares que están presentes por naturaleza en la composición de la caña, ¿ya? Entre ellos la glucosa y la fructosa, ¿ya? Esto tiene una carga libre, ¿ya? ¿Qué significa? Que técnicamente son de fácil disociación o, de cierto modo, son de fácil transformación, ¿ya? La sacarosa, por ejemplo, es un azúcar total porque tiene la molécula completa, por así decirlo, no tiene ningún ion libre por ahí. Glucobrix, muy poco vamos a usar esto, pero es importante saber que es la relación entre los azúcares reductores y el grado Brix. Ya podemos ver la fórmula como tal. Nuevamente, aquí sabemos que los azúcares reductores van a estar sobre el total.
Ojo, ¿no? Hay azúcares totales, ¿ya? Totales. La polarización hace referencia a lo total. ¿Ok? Bueno, sigamos. Tengo un ratingo. Bueno, listo. A ver, tenemos nosotros la siguiente figura. Aquí usted se va a dar cuenta lo siguiente, ¿ya? Cuando uno analiza los grados Brix de la cosecha o cuando uno está haciendo la evaluación en la cosecha, va a notar que en la medida que asciende el tiempo o la semana, existe un incremento del porcentaje de los grados Brix. Vea que el concepto decía, ¿no? Igual o superiores a 18. Comienza con 18 y después de un mes termina con 19,43. Significa que es un tiempo ya adecuado para la cosecha. Alguien dirá, ¿no? ¿Y por qué no esperamos que sea más, digamos, ¿no? ¿Por qué no esperamos que llegue a 20, 21, que pase el tiempo? Ahora les explico, tranquilo, ¿ya? Yo sé que no han llevado cinética, esto hace referencia a la transformación que hay dentro de los glucósidos como tal o monosacáridos y van dándose la formación o el incremento de azúcar. Una cinética hace referencia a la velocidad en la que se da una reacción, ¿ya? O sea, cuán rápido será. Por ejemplo, para llegar de este punto a este punto ha tardado bastante, pero casi ha subido un punto. Sin embargo, de aquí a este punto casi no ha subido nada, de la semana 3 a la semana 4, ¿ya? Y fíjense, el comportamiento es lineal, es lineal. Bueno. Ya no, creo que no lo tengo por acá. Otro punto interesante de acá es que nosotros, cuando hacemos el tema de la cosecha de la caña, no se debe dejar que el tiempo transcurra en mayor cantidad, porque se da una transformación, ¿ya? La floración llega a ser incluso una desventaja, porque ya empieza a pasar el ciclo donde la sacarosa es aprovechable. Usualmente estos puntos de maduración, ¿ya? Radican entre 18 y 20. Rara vez va a haber superiores a eso. Rara vez. Por eso es que dentro, hace un momento veíamos que el tiempo inclusive es un factor fundamental para la maduración. Bueno, vamos a hablar acerca de los tipos de cosecha. Aquí en Santa Cruz se producen o se ejecutan estos tipos de cosecha, pero se las puede generalizar como cosechas manuales y cosechas mecánicas. No es más, podemos generalizarlas así. Sin embargo, por uso corriente o coloquial de la gente de la zona de Santa Cruz, es que se manejan estos términos. La manual con caña sin quemar, la manual de caña quemada, la cosecha semimecánica y la cosecha integral, ¿ya? Entonces, según este tipo de características es que se puede ejecutar la cosecha de la caña del azúcar. Algo interesante que la cosecha manual es, digamos, pues, hacerlo manual, ¿no? O sea, hacer los cortes manuales, acopiar toda la caña de forma manual y podemos ver que aquí la caña no se ha quemado, ¿no? No se ha quemado en ningún momento. Usualmente, pues, se evita la quema. Comentando acerca de la cosecha manual de caña sin quemar. No hay mucho que ver, ya la imagen lo dice todo, ¿no? A mano, el acopio es a mano, el carío también es a mano, ojo, póngale cuidado a eso, ¿ya? Y esta también es la cosecha manual de caña quemada, ¿ya? De cierto modo tiene mayor facilidad porque no manejan tanto volumen, ¿ya? Entonces también existe esta metodología, no solamente que tiene un impacto mayor
medioambiental, ¿o no? Póngale cuidado a eso. ¿Ya? Entonces, según el tipo de materia prima que usted va a recibir, pues se va a dar cuenta si es quemada o no quemada. ¿Qué es lo primero que se va a enterar? Bueno, también está la cosecha semimecanizada, ¿ya? Que llega a ser lo siguiente, ¿no? Los cortes, ojo, ¿no? Los cortes llegan a ser manuales y los trabajadores acopian este material y una máquina, como pueden ver en la imagen, viene y levanta y realiza el carguillo. ¿Ok? Semi-mecanizada. ¿Por qué razón? Porque el carguillo no lo hace el trabajador, sino lo hace la máquina. ¿Ya? Podemos ver dos imágenes de dos situaciones. En ambas situaciones se da de que el corte y el acopio es manual, realizado por el operador. Y está el tema de la cosecha mecanizada. Algo interesante de acá es que podemos ver dos equipos, lo que significa que hay dos trabajadores manejando o pilotando esas naves que ustedes pueden ver en las imágenes. El corte, como tal, ¿ya? Lo hace una máquina e inmediatamente deposita en un camión receptor, ¿ya? En un sitio de acopio, como pueden ver en la imagen a continuación. Hay mucho que explicar acá. Y posteriormente, y la última situación es la cosecha integral, ¿ya? La cosecha integral. En esta cosecha integral, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede? Aquí, por ejemplo, hay un error de imagen, ojo, ¿no? Hay un error de imagen, pero valga la aclaración de que en la cosecha integral, ahora la vamos a corregir, solamente existe un operador manipulando la máquina, ¿ok? Manipulando la máquina. Es decir, él manipula el corte y también trasvasa a su misma o a su mismo centro de acopio. Este señor que está aquí no existe, no existe. Ya por eso es que es integral, ¿ok? Un conjunto completo, ¿ya? Ya, permítame un instante, por favor. Recording in progress. Listo, muchachos, qué pena. Tuve que contestar una llamada eh, que no era de una situación de urgencia, ¿no? Era una situación de emergencia. Entonces tuve que contestarla, ¿ya? Bueno, continuando con la explicación, qué pena no pude grabar desde el inicio, pero ustedes son inteligentes y te saben todo tal cual, ¿ya? Vamos a ver ahora acerca del transporte. Usted habrá visto de repente estos camiones que a veces pasan por ahí, son muy molestosos en lo particular, muy molestosos, pero bueno, toca, ¿no? Es el medio de transporte mientras existe otro de repente con mayores facilidades, ¿ya?
se transporta en camiones hacia los ingenios azucareros. Usualmente los sitios de siembra son lo más cerca posible a los mismos ingenios, porque de esta manera se ahorra el tema de la infraestructura o la integridad del mismo vehículo. ¿Listo? Existen también otros tipos de transporte y descarga, ¿ya? Un tipo de descarga, por ejemplo, son las descargas por volteo, ¿ya? Por volteo, es decir, llega el camión receptor, inmediatamente tiene la capacidad de realizar el volteo, ¿ok? Entonces, inmediatamente pasa unos dientes que envían hacia el arranque del proceso. También está el otro tipo de descarga que llega a ser con elevadores, tal y cual como puede ver usted en la imagen derecha, bueno, mi derecha técnicamente, ya que se usan una especie de grúas para poder hacer el levantamiento del material o la materia prima. El tipo de descarga no es que ustedes se la tienen que aprender de memoria, ¿no? Pero claro que en el examen, en efecto, se va a preguntar de repente, ¿no? Pero el tipo de descarga se adecua según la necesidad de la industria. Si usted va a tener esta parte receptora o sus funciones va a estar dentro de recibir la materia prima, usted va a tener toda la decisión o potestad para decir cómo se descarga o qué se hace. Usualmente ya hay proceso o equipo diseñado y tiene que basarse en esa metodología, ¿no? A menos que de repente haya un proyecto y usted pueda sugerir una nueva metodología. Pero como les he comentado, estos tipos de descargas se adecuan según la necesidad del tipo de industria o el mecanismo de trabajo que tiene esa empresa. Podemos ver otro ejemplo de volteo. ¿Ya? Este volteo, por ejemplo, está realizado igual por una grúa como tal, que levanta el contenedor y lo vacía en un centro de acopio, ¿no? Entonces, el transporte, como les había comentado, es vía terrestre, ¿ya? Es terrestre técnicamente. Se da de repente vía marítima también para otros sitios, pero como Bolivia o Santa Cruz tiene la capacidad de poder transformar ese material, usualmente lo que sale llega a ser el producto terminado o sus derivados, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto técnicamente todo lo que viene a ser el proceso de la caña. Por ejemplo, desde que se cultiva, desde el tipo de variedad que toca prestarle mucha atención, toca prestarle también mucha atención a los grados Brix, habíamos comentado, a la maduración, a estas variables. También hemos aprendido que el porcentaje de polarización o pol llega a ser la cantidad de azúcar que se puede encontrar dentro de un líquido, voy a decirlo así. También hemos visto cuáles son las características de cosecha y también hemos visto cómo se transporta y se descarga. Usualmente en cualquier industria se sigue esta mecánica. La descarga la impone la política interna de la empresa, valga la aclaración, ¿ya? La política interna de la empresa. Lo único que se está haciendo aquí es simplemente dar una referencia de cómo es que se hace o qué metodologías ya existen en la industria para la aplicabilidad de la descarga. Valga la aclaración que usted puede proponer un nuevo modelo de descarga y ser pionero de repente en esa situación. ¿Ya? Yo lo animo y lo motivo a que cuando usted salga a la vida industrial, pese a que sea nuevo, tome riesgos, se anime a tomar decisiones, eso es importantísimo. Tome decisiones aunque se equivoque, incluso aunque lo despidan, pero tome decisiones, que esas cosas las aprende y después va a tener una experiencia mucho más sólida referente a eso. Pero estoy seguro que no lo van a despedir, así que no se preocupe por eso, ni sienta miedo por esa situación, ¿ya? Usted que va a ser ingeniero en control de procesos tiene la misión y el objetivo de hacer mucho más fácil todo lo que ya existe en la vida real. Porque usted ha escuchado el dicho, ¿no? Que dice, si funciona, mejor no tocarlo, digamos, ¿no? Entonces, la misión suya es tratar de que eso sea lo más sostenible y económico posible, ¿ya? Entonces, sea muy observador,
proponga. Y bueno, con esto hemos visto todo acerca de la caña, los aspectos más importantes que se tienen que tomar en cuenta para una recepción. Algo importante es que en la recepción de la caña usted va a ver de que, como le comenté, ¿no? Le van a dar formulario según qué es lo que requiere la industria, porque cada empresa maneja sus propias variables de interés. Usualmente, pues, siempre son los grados Brix, la maduración que tiene y la calidad como tal de azúcar que hay, o sea, el porcentaje de grados Brix, perdón, ¿ya? Entonces, usualmente llegan a ser los mismos. Sin embargo, vuelvo a aclarar, cada empresa maneja propiamente, según su política establecida, las variables que considera de interés. ¿Ok? Porque usted habrá notado de que no solamente hay un sector azucarero, hay muchos sector azucarero. Hay muchos, ¿no? Entonces, entre esos muchos hay competencia y hay secretos empresariales dentro que de repente aquí yo no voy a poder dárselo. Pero ¿a qué voy? Nuevamente, usted tiene el desafío de poder ser observador y proponer soluciones prácticas y sostenibles a todo esto que ya hemos visto. De repente usted diga, no, mejor en lugar de traer la materia prima todos los viernes, mejor juntemos todo y lo traemos todo, yo que sé, en recipientes más grandes y a estas horas, digamos, ¿no? Entonces, ya eso usted tiene que saberlo, ¿ya? No saberlo, perdón, tiene que proponerlo, ¿listo? No sé si tienen alguna consulta o duda hasta aquí. Quedo atento y pues espero que realmente hayamos estado despiertos, ¿ya? Pues, que lo importante, ¿no? Aprender de todo esto. No sé si tienen alguna consulta relacionada al tema o de repente a la industria, yo les puedo aconsejar o responder con toda la facilidad posible, ¿ya? Tenga mucho cuidado con la recepción. Fíjese que son toneladas y toneladas que se recepcionan. Entonces, un mínimo error o un error puede ser fatal. Sea muy exigente en la tolerancia. ¿A qué voy con tolerancia? Si bien nosotros somos la Facultad de Ciencias Exactas, no todo es exacto. Por eso están las normas, por eso hay tolerancia permisible. Entonces, es importante que, si bien le toca trabajar en un ingenio azucarero, usted empiece a buscar qué normas rigen por aquí. Yo en su momento, cuando estemos dentro del proceso, dentro del control de calidad, vamos a empezar a ver algunas normas que le van a ser de utilidad por acá, por estos sectores, ¿ya? Eso ya con el fin de poder colaborarle, porque no está dentro de la asignación, pero la finalidad mía es hacer de esto algo más real que algo teórico, digamos, ¿no? Bueno, dicho todo eso, no sé si tienen alguna consulta, muchachos. En cuanto a la cosecha por quema, ¿se pierde algo dentro de las propiedades de la caña? No, no, para nada. Esas quemas son controladas, ¿ya? ¿A qué voy con controladas? Ellos manejan un tiempo, ¿ya? De quema, manejan un tiempo, ¿ok? La finalidad de eso, pues de la quema como tal, a simple vista, a ver, a modo de participación, ¿cuáles creen que pueden ser? ¿Por qué creen que se quema la caña? Está sencillo, solamente viendo la imagen. A ver, participemos. Para disminuir el volumen, ¿Ya? ¿Qué más? eliminar ¿Qué más piensan? microorganismos, Para quizás. facilitar el corte. Correcto, para facilitar el corte, porque fíjense, en la imagen de abajo vemos un montón de cañas y se ve muy bultoso, ¿no? Muy bultoso y muy complejo. Además que con la quema, de cierto modo, espantamos o eliminamos algún tipo de amenaza con dientes grandes, digamos, ¿no? Entonces, llega a ser una técnica usualmente eh, bastante utilizada pues es enorme el porcentaje de monóxido y dióxido de carbono que se emite, ¿no? No sé si usted ha ido por la zona, por estas zonas cañeras, pero si usted pasa con un vehículo cuando se está dando una quema, es brutal, brutal, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer? Es lo que le da plata al país. No se puede denegar esa metodología de momento, ¿no? Hasta que
que de repente hay alguien que lo proponga, ¿ya? Entonces, bueno, esa ya va a ser una tarea para los de ingeniería ambiental o de repente algunos de ustedes que tengan la oportunidad de entrar al sector ambiental dentro de la industria cañera, ¿ya? De repente, ¿ya? Entonces, como les digo, usted tiene esa misión, no se sienta inexperto, no se siente inexperto, usted ya va a ir con experiencia. ¿Qué experiencia? La experiencia teórica que recibe aquí en la universidad, ¿ya? La experiencia teórica. Esto ya cuenta como experiencia, ¿listo? Entonces no se sienta pequeñito, y pues para adelante, ¿no? Para adelante. Y si reprueba la materia, pues tampoco se sienta mal, métale gana, que de repente, pues, usted puede ser un grande de la caña de azúcar, ¿no? No sé si alguien más tiene de repente alguna consulta. Podría proponerla de repente. Vamos a dar 2 minutos en lo que tomo mi vaso con agua porque no me dieron tiempo de hacer el café. Entonces, 2 minutos. Y si no hacen preguntas, pues voy a tener que preguntar yo. Es mentira, es broma, muchachos, deben estar cansados. Las preguntas en el examen. Bueno, nadie me ha preguntado si mañana vamos a pasar clase. No pasa nada entonces. No pasa nada. ¿Vamos a pasar clases mañana? Yo les voy a notificar por el grupo, listo. Les voy a notificar por el grupo. De repente sea en otro horario o de repente sea un horario un poquito más corto. Voy a evaluar primero todo el avance que quiero llevar y si me entra, de repente y no pasemos, dejemos descansado, ¿no? Por ejemplo, este sábado no podemos pasar, pero el siguiente sábado sí podemos pasar. ¿Me dejo entender? Pero yo les voy a avisar eso por el grupo. ¿Listo? Les voy a avisar. Mañana hasta las 10 máximo les aviso para que se organicen. ¿Ya? Si no es en la universidad, de repente va a ser virtual. Pero yo ya les notifico la modalidad. ¿Ya? Pero permítanme ver el avance y contenido, porque no quisiera yo llegar a un momento que tenga que cambiar las diapositivas así. ¿Me dejo entender? Entonces, la idea es poder tomar la pausa para que puedan ustedes aprovechar todo esto, ¿ya? Porque ustedes son el futuro del país, no queda más. Son eso, entonces toca tratarlo